Hoy Éxodo 20, 18, 21, primero leemos juntos. Todo el pueblo sobrellevaba el estruendo y relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dieron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Amén. Otro versículo, dos más leemos. Vamos a leer. El temor de hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Otro más. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian sabiduría y la enseñanza. Amén. Hoy el del Esteban va a compartir la palabra. La tema de la palabra hoy es sobre santo temor, temor sobre Dios. Debemos entender que temor es diferente con miedo, porque dentro de la palabra temor está también reverencia, respeto, que porque tenemos honor para Dios, tenemos temor. Ah, Porque en comparación de nosotros con Dios, Dios es tremendo. Por ejemplo, somos muy pequeños en comparación de esta tierra, este globo, ¿sí? La más grande de comparación de con esta tierra es el Sol. ¿Sabes que el Sol puede contener 1.3 billones de tierra adentro de ese Sol? ¿Quién creó el Sol? ¿Quién creó la tierra, todo el universo? Es Dios. Cuando Dios apareció, viene para encontrar al pueblo de Israel en el monte de Sinai, pienso que, porque Dios es Dios tremendo, viene, ellos escuchan una gran voz, posible terremotos, otras cosas. Por esta razón, humanos, naturalmente, ellos tienen miedo, temen. Pero cuando entendemos Dios correctamente, debemos entender que, oh, Dios, Él es digno, digno para recibir toda nuestra adoración, reverencia, honor, todos, porque Dios es Rey del universo, creador. Somos creaciones. Pero una cosa que es especial, que a través de Jesucristo, somos ahora hijos de Dios. En una manera en esto, muchas personas que solo enfoque, oh, soy un hijo de Dios, en algunas veces es mismo que muchos niños ahora o adolescentes ahora menosprecia sus padres, posible cristianos, menosprecia sobre Dios, menosprecia sobre las palabras de Dios. En Dios está una manera que probándonos de una cosa, escuchando su palabra o no. Dios da 10 mandamientos en uh, capítulo 20, 21 de Éxodo. Dios da al pueblo de Israel, ellos escuchó 10 mandamientos. Recuerda 10 mandamientos, no cree, no adora ídolos. En Éxodo 32, ellos que hace becerro de oro, creó un ídolo, adoró esto. ¿Qué significa? Ellos, este pueblo de Israel, ellos no escuchó la palabra, escuchó, pero no agarró este deseo de Dios, propósito de Dios. En mayoría de humanos, ellos piensan que cualquier cosa ellos quieren, que ellos entienden. Pero muy importante para nosotros entender correctamente qué es
palabra de Dios? ¿Qué es el deseo de Dios? Leemos una vez más, versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios para que su temer esté delante de vosotros, para que no pecáis. Cuando tenemos el temor de Dios correctamente, podemos escuchar la palabra, podemos entender la palabra, podemos poseer la palabra dentro de nosotros. Personas que habla que, oh, yo amo a Dios, yo tengo temor de Dios, pero no tiene la palabra de Dios. En la palabra estamos hablando sobre la palabra fundamental, central de la Biblia. Ellos solo tienen miedo, no tienen temor. Porque tenemos reverencia a Dios, tenemos temor. A través de este temor puede funcionar a nosotros. Una cosa importante es que está escrito aquí que no pequéis. Para Dios, cuando estamos en la dirección contra de Dios, es de pecado. Pueblo de Israel, en este tiempo, ellos necesitan entrar a la tierra de Canaán. Esta es la justicia de Dios para entrar en cumplir este propósito del pueblo. Cuando ellos no entran, cuando ellos continuamente más y más que no quieren entrar, es una manera un pecado, porque está a la contra de la dirección de Dios. Entendemos en esta manera también, ahora deseo de Dios para los creyentes, para la iglesia, que es para saber Jesucristo, recibir salvación, para cumplir esta gran comisión que Jesucristo mandó y de hacer discípulos de todas las naciones. Pero mayoría de creyentes, mayoría de iglesias no puede. Una manera es una cosa que es contra el deseo de Dios. Pero necesitamos entender cuál es la llave, cómo podemos experimentar esta respuesta en esta aquí un tema temor santo, santa temor. Aparece estrellas, santa temor. Es santa porque es pertenecer a Dios. Solo Dios es digno para recibir nuestro temor, nuestra reverencia, respeto. Mayoría de personas del mundo, creyentes también, teme otras cosas. Teme humanos que otros piensan. Teme economía. No debemos temer a mismo con ellos. Primero, ¿qué es correcto temor en frente de Dios? So, temor correcto. Es temor en frente de la palabra. Para entender, para saber la palabra de Dios es importante, es para tener temor. Pero debemos entender primero, ¿qué es la palabra de Dios sobre? Mucha gente solo piensa palabra de Dios es 10 mandamientos. Sí, 10 mandamientos son importantes, pero hay muchas partes en la palabra que aparece que es una contradicción. 10 mandamientos habla, no mata, pero Dios después mandó, mata el pueblo de Filistia. ¿Cómo es de Dios que mandó, no mata? ¿Cómo él puede hablar para que ellos matar un pueblo? Aparecen muchas contradicciones cuando no entendemos el núcleo de la palabra. ¿Qué es el núcleo de la palabra? Juan 20:31. Cuando entendemos esta significación, podemos entender, oh, esta es la deseo de Dios. Deseo de Dios es para salvar almas, salvar a la gente. Toda la Biblia, porque Dios reveló su palabra en todas cosas para humanos entender, oh, Dios es creador, también entender una cosa más, que humanos, que es el Dios que creó humanos, hombre, pero Dios creó a ellos para estar juntos con Dios, pero ¿qué hace? Ellos separó de Dios. Porque humanos son separados de Dios, todos problemas hace en la vida de humanos. Experimentamos muerte, desastres, maldiciones. ¿Por qué? Esa separación. Tenemos separación. Es Génesis 3:1-6. En esta separación llamamos esto pecado original.
Romanos 3:23. Todos pecaron, son destruidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. En este estado de pecado causa a ellos para ser separados, apartados de Dios, apartados de la vida de Dios, muertos en delitos, en pecados. En Juan 8:44 hay un engañador que engañó a Adán y Eva para pecar, para separar de Dios, Satanás. Con estos tres problemas que no es resolvido, humanos no pueden tener vida. Todas cosas de humano, que propósito de Dios, que Dios creó hombres para cumplir, no puede cumplir, no es posible, porque en este estado aquí, estado de pecado original, pecado original, dentro de este pecado original, humanos no funcionan correctamente. No puede, imposible para cumplir el deseo de Dios. Por esta razón es pecado. Pecado significa que nunca puede estar en la dirección, el deseo de Dios. Esta cosa es que es imposible para resolver. Dios prometió desde el principio en la Biblia resolver una cosa. Este problema, resolviendo esto, recibimos vida de Dios. El problema que somos muertos en nuestro pecado, delitos, resuelve. El problema de separación, resuelve. El problema de Satanás, todo completamente resolvido. Consumado es a través de la obra que Jesús es el Cristo. Entonces sabemos este evangelio, la palabra, entendiendo correctamente que es sobre salvación, la promesa de salvación. Debemos entender, ¿cuál es la valor, importancia, la cosa contra para menospreciar esta cosa? La palabra es para considerar, es más importante. Debemos entender, es la cosa que da mi vida. Una persona que tiene temor de Dios, ellos cuando escuchando la palabra de Dios, necesita enfocar, necesita que el mismo que adentro de mi corazón necesitamos agarrar y contener, porque la palabra es que ayúdanos para experimentar esta vida de Dios. El estado de hombre que está separado de Dios. ¿Cuál es horrible este estado? Mucha gente piensa que, mirando las incrédulos de este mundo, aparece, no tiene problema. Aparece que son felices porque ellos tienen mucho dinero, muchas violaciones, carros buenos, casas buenas, pero debemos entender en una manera, este sufrimiento humanos que se separan de Dios, un sufrimiento que esclavos del mundo, Satanás, yo mismo. Porque ellos son esclavos de este mundo, que ellos tienen miedo, que ellos tienen temor. Ellos tienen temor y miedo sobre las cosas del mundo, las otras gente. Muchas veces ellos tienen miedo que, yo no soy suficiente, no puedo cumplir, no puedo hacer, no tengo fuerza. Muchas veces, porque somos esclavos en este lugar, este estado, cuando encontramos situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos oportunidades para encontramos nueva persona, queremos compartir el evangelio, entendemos, deseo de Dios que la persona aquí no sabe evangelio, yo puedo compartir, pero no puedo, ¿por qué? Porque tengo miedo que otra persona piense sobre yo una manera, esta persona muy extraña, esta persona eh, muy diferente. No queremos que otros pensar. O en el caso en el mundo habla, necesita hacer esta mentira para que, por mi beneficio, entonces otros piensan que, tú es estúpido, no,
fácilmente hace esta mentira. Pero para nosotros, en frente de Dios no podemos. Muchas veces a personas caen adentro este miedo con este mundo, enseguida este mundo porque es más, ellos tienen temor más en frente de las personas, la gente, del en frente de Dios. Nosotros pensamos que, oh, siguiendo esta cultura, este mundo, para que el valor de este mundo, ellos hablan mucho sobre éxito, sobre economía, sobre cosas físicos, sobre que yo puedo ser dueño de mi vida. En dentro de estos, ellos no pueden ver correctamente, oh, quién es Dios, que Dios vive, o que Dios quiere. La solución por nosotros es esto. A través de Jesucristo encontramos a Dios, porque la respuesta de Dios a siempre esto. Uh, una persona, un hombre que tiene mucho miedo sobre el mundo, estas personas, Moisés. Moisés, él fracasó, completamente fracasó, porque atentó para liberar el pueblo de Israel de Egipto, pero ¿qué hace? Fracasó, él vivió por mucho tiempo escondido en la tierra de Sinai, en el desierto. Dios encontró a Moisés. En Dios manda a Moisés, y va para liberar su pueblo desde Egipto. Dios mandó a él, pero ¿qué Moisés hace? Quejó. No puedo, Dios. No puedo, no tengo fuerza, no hablo bueno, da muchas excusas. Verdaderamente, Moisés tiene miedo, miedo de Faraón, miedo de que él es viejo, miedo que, oh, no puedo. Uh, Moisés tiene razones, muchas razones, pero que, ¿cómo Dios respuestó? Dios respuesta a Moisés, yo soy Jehová. Primero, sabemos que ¿quién es Dios? Dios es Señor, Jehová. ¿Qué significa? Dios es rey, Dios es creador, Dios es el dueño de mi vida. Significando que no necesitamos temer sobre otras cosas porque Dios es dueño de mi vida. Veamos correctamente, oh, Dios es Señor. Pero también, Dios no es un Dios que está muerto, Dios vive. Moisés experimentó en el monte porque Dios habló directamente con él. ¿Cómo nosotros aquí experimentamos que Dios vive? La palabra está hablando que Dios es Jehová, Dios es Señor, Dios es creador. Pero ¿cómo experimentamos que Dios vive? Dios trabajando ahora, ¿cómo? A través de su palabra. Ahora parece que la semana pasada Maggie está compartiendo palabra aquí, hoy yo estoy compartiendo la palabra aquí, muy calor hoy, tengo pero cuando escuchamos que solo la palabra de un humano, solo tenemos una enseñanza para aprender alguna cosa, no funciona. Pero entendiendo que, ok, Dios envió el de Esteban aquí, Dios envió a Maggie aquí para compartir las cosas importantes. Y estamos hablando desde la palabra. ¿Cuál es la palabra que Dios hablando para yo? Agarramos la palabra. Y con esta palabra, Dios trabaja en nuestras vidas entre semana. Yo no sé su situación, yo no sé qué problemas tú tienes, qué preocupaciones tiene, qué preguntas tiene, pero cuando buscamos a Dios para Dios trabaja a través de su palabra, experimentamos esta cosa. Como Dios es dueño de mi vida, guiando mi vida, Él está guiando a través de la palabra, pero el cumplimiento de palabra. Un ejemplo, yo en toda mi vida, la mayoría de mi vida,
porque yo crecí en la iglesia, yo sé muchas mensajes, en muchas cosas yo entendió. Pero el problema es esto, que no tengo fe para practicar las palabras, porque solo entró es un conocimiento. En un día, preocupando, porque este tiempo que estoy en Corea, porque en mi vida, mi trabajo, mi educación, todas las cosas es un fracaso, porque 24, 25 años sin nada funcionando en mi vida. Y usted pregunto a Dios, porque yo experimento en esta semana antes una cosa muy triste. Yo, yo ve que, que no tengo dinero, economía, para tomar un autobús. Imaginen esto, estoy en Corea. ¿Quién está soportándome? No tengo trabajo. Mi abuela soportame. En este estado, 24 años, un adulto. En esto experimento situación. Oh, no tengo dinero ahora porque no recibió dinero de mi abuela para tomar un autobús. Oh, cuál triste es. No tengo dinero para tomar autobús. Y yo pienso que, ¿por qué mi economía está en esta situación? Pregunto a Dios, ¿por qué Dios? Pero tengo fe, porque este tiempo recibiendo la palabra a través de la iglesia, gracia, yo creo que Dios puede repuestarme, dar la solución sobre este problema. Con esta expectación, que con esta pregunta, Dios, tengo esta pregunta, tengo este problema. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? Con esta pregunta, con esta oración, yo fue para que la culto, en este tiempo, en esta iglesia en Corea que yo participó, ellos tienen culto desde la mañana a 9 de la mañana hasta 12 de noche. Yo participo de 6 cultos. Recibe muchas gracias. Soy muy agradecido y feliz. No importa que no tengo economía, no importa que mi situación no aparece físicamente, cambia mucho, pero tengo esta pregunta. ¿Por qué Dios? Soy un hijo de Dios. Yo viví en la iglesia toda mi vida. Tengo fe que yo soy salvo porque el problema de economía. Pregunto a Dios con la preparación para escuchar la palabra. Él recibió la palabra. Pero misma mensaje antes sobre, usualmente el pastor nos habla sobre economía, otras cosas. Este día él habló sobre la economía, el problema de economía. Y yo entendí, oh, ok, el problema que no es otra cosa, necesitó para recibir esta respuesta en fe sobre, conecta con ofrendas, pero antes hace esta cosa porque es un mandamiento u otras razones, pero nunca tiene fe sobre que Dios que es el dueño de mi economía, que Dios que es uh, la fuente de todas estas cosas. Y yo experimento este cumplimiento de palabra. Yo experimento que en esta manera, la palabra que Dios es una respuesta para mis preocupaciones, mi problema, en la palabra que cuando entró para fe, desde este punto, comienzo para recibir. Yo puedo hablar, mi economía de mi vida cambió desde este punto, porque experimento la palabra entrar, desde este punto cambiar. Otro caso, yo hablo antes que pastor original de la Iglesia Pacto de Cristo, él murió. Eh, Después murió. Todos los miembros de la iglesia, ellos están mirándome para que, oh, ¿qué debemos hacer después? Ellos quieren para ser líder de la iglesia, para que algunos piensan, yo pienso que ellos quieren para recibir, ir al seminario, para recibir la educación para ser un pastor. Yo no sé qué es la voluntad de Dios. Y yo oro una vez más. Dios, ¿qué debemos hacer? Yo no sé nada. ¿Qué debemos hacer? Necesito cuidar su pueblo, cerca de 30, 40 personas. Necesito para ser responsable. Yo no sé qué puede hacer. Pregunto a Dios, expectando una palabra. Yo no recibí palabra pronto, pero el pastor murió en, pienso que
agosto del año, próximo año, en enero, hay una conferencia de evangelismo, que el pastor que es el líder de este movimiento de evangelismo, él predicó. En la conferencia, yo estoy, ¿qué yo debe hacer? ¿Qué es la dirección de Dios? Recibió la palabra una vez más. Con esta palabra, Dios guió, cumplió la palabra que guió hasta ahora. La respuesta que recibió a través de esta palabra en esta conferencia es la respuesta hasta ahora. La dirección de esta iglesia, la respuesta que Pastor Pedro viene, todas cosas Dios repuesto. Experimentó la palabra. Yo tengo esta certeza, Dios vive. ¿Por qué Dios vive? Porque Él guióme, Él cumplió su palabra, trabajó en mi vida, en mi iglesia a través de la palabra. Para tener temor de Dios significa que tenemos temor sobre la palabra. Palabra es viva y eficaz. Palabra de Dios puede sanar, puede correctar. Palabra de Dios tiene poder. Pero entendemos correctamente la palabra, porque hay muchas partes de la palabra de Dios, mandamientos, todo, pero todos ellos están conectando para un tema, pacto de Cristo. Juan 20:31. Todos estos han escrito que ustedes creáis que Jesús es el Cristo, a través de él tenemos vida. Esta es la razón de la palabra. En Dios siempre trabaja con su poder, trabaja con sus milagros para cumplir esta palabra de Cristo, para este motivo de Cristo. Queremos experimentar, Dios vive en mi vida. Yo no sé cuál situación tiene o cuáles sus cosas buenas, habilidades, pero tengo una certeza. No tenemos poder para vencer Satanás. No podemos vencer maldiciones de este mundo. Yo no puedo vencer yo mismo. Mis hábitos malos, mis situaciones, por ejemplo, que mis padres, ellos tienen enfermedades que muy naturalmente estas enfermedades yo puedo recibir también. Yo no puedo vencer estos, pero cuando Dios trabaja en mi vida a través de su palabra, a través de un propósito, todo es posible. Yo puedo hacer todas cosas que a través de Cristo que fortaleceme. ¿Cuándo? Significa que, yo ahora que necesito ganar billones de pesos, que Dios puede darme fuerza para recibir esta respuesta, posible, pero yo creo que cuando conecta con esta respuesta aquí, Él fortaleceme para que podamos hacer todas las cosas necesarias para cumplir esta misión. Primero entendemos quién es Dios. Dios es Jehová. Dios es Señor. Él es dueño de mi vida. Él está trabajando para cumplir esta palabra de Cristo. Por esta razón, importante es, entendemos, primero, quién es Dios. Segundo, entendemos este método de Dios, que es palabra para resolver problemas del mundo, Satanás, yo mismo, que es 3 obras de Cristo. Sabemos la solución de estos 3 problemas. Jesucristo que viene es para hacer camino. Jesucristo que viene para hacer libertad. Jesucristo que viene para hacer la victoria sobre Satanás. ¿Cómo experimentamos esto en nuestras vidas? Recuerda que experimentamos cumplimiento de palabra, pero esta es la palabra más fundamental. Jesús es camino. Juan 14:6. Él es camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie encuentra al Padre sino por mí. Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Jesucristo me ha librado de la ley de pecado y muerte. En 1 Juan 3:8. Por esta razón, Hijo de Dios apareció para destruir las obras de Satanás. Cuando aplicamos esto en mi vida, experimentamos,
Una cosa muy importante por todos nosotros de esto. Cuando hacemos esta confesión de fe, hacemos esta confesión de fe para memorizar estas 3 obras de Cristo, pero cuando verdaderamente esta confesión de fe, encontramos el problema, situaciones que, primera cosa que debemos hacer, confiesa con su problema, confesión de fe. Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Siempre en esta mañana, Pastor Pedro, comenzando el servicio, con toda la congregación, confesamos confesión de fe. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta es la confesión más fundamental, porque adentro significando obras de Cristo. También, cuando Cristo, Él es el camino de mi problema. Cuando Cristo Él liberó mí de mi problema. Cristo es la victoria sobre Satanás que, engañándome con este problema, confesamos, experimentamos verdaderamente, podemos testificar a Cristo. Hay estudiantes, adolescentes, que naturalmente ellos tienen dudas que, oh, Dios vive, Él no contesta mis oraciones, porque usualmente adolescentes experimentan problemas, ¿verdad? Problemas con sus padres, problemas de economía por su familia, problemas de salud, especialmente problemas cuando estudiando academia. Por esta razón, un pastor, un copastor que está enseñando este estudiante sobre esto, mandó, ¿qué? Estudiante, Jesús es el Cristo, Cristo significa solución. Invoca el nombre de Cristo sobre su problema. Hay algún que, tiene problemas para estudiar. Cristo es el Señor, Jesús es el Cristo de mi problema de matemática. Jesús es el Cristo de mi problema de inglés. Jesús es el Cristo de mi problema de algunas cosas. Ellos confesó, pero tiempo pasa, él ve que él resolvió este problemas. Este adolescente experimentando, Cristo vive. Jesús es el Cristo. Porque adentro Cristo, ¿no? Obras de Cristo, significa también Señor. Adentro Cristo significa también Él es dueño. Jehová, usamos la palabra Jehová. En la Biblia, Jehová también significa Señor. Este título de Señor o Rey soberano aplica también por Cristo. Porque Cristo, Él es Dios. Muchas personas piensan incorrectamente, Dios Padre, muy alto, muy magnífico, muy tremendo. Que Cristo un poco más bajo, Espíritu Santo un poco más bajo. No, todos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ellos son Dios, son mismo. Todo con poder, autoridad, ellos están desde el principio en la creación. Ahora Dios con su Espíritu mora adentro de nosotros. Dios está juntos con yo. Por esta razón, misma cosa que Dios habló para Abraham, no, Abraham también, Moisés, tenemos problema, tiene miedo porque este mundo, no temas este mundo. Debemos entender que yo estoy contigo, Dios está conmigo. Somos hijos de Dios. Josué, él es el líder después Moisés. Moisés hace todo este milagros, esta cosa. Josué, él está, tengo miedo, porque no piensa que él es cualificado suficiente para ser líder del pueblo de Israel. ¿Qué Dios habla? Dios habló, mismo que yo estoy con Moisés, yo estoy contigo. Dios está hablando con nosotros también. Mismo que yo estoy con Moisés, estoy con Josué, estoy con David, estoy contigo. Esta es la llave, solución. Por esta razón, ¿cómo podemos entender, tener temor para recibir respuesta? Dios conmigo, recibimos la palabra.
Ahora, que cuando compartiendo la palabra, ah, primero cuando comenzando, yo, ¿qué yo debo hablar? Yo estoy hablando que es una manera, este lado, pero porque Dios vive, y Dios tiene una palabra para compartir, Dios usa a quien, yo o Maggie, quien para compartir la palabra, porque la palabra es importante. Tenemos resultado, tenemos fe. Oh, Dios vive, Dios está conmigo, Jesús es el Cristo, porque tenemos fe. ¿Cómo tenemos fe? Por ejemplo, hoy, personas que están aquí reunidos, a Dios llamó, pero no estamos aquí por un ejemplo. No estamos aquí escuchando la palabra, no escucha la palabra. ¿Posible para tener fe sin palabra? No. Significa que por una semana necesito vivir sin palabra, sin fe en Dios. ¿Qué debemos hacer? Tener miedo por este mundo, Satanás, yo mismo. Ser engañado por esto. Vida de fe es muy importante, porque correcto estado que debemos estar para recibir las de fe, respuestas de Dios, cumplimiento de palabra, correcto estado, es solo cuando Jesús es mi Señor. Tenemos fe cuando correctamente veamos, Jesús es el Cristo, Jesús es dueño de mi vida, Jesús es mi Señor. Cuando tenemos el temor sobre la palabra, porque cuando experimentamos antes apareció que, necesito hacer con todo mi esfuerzo, pero no, tengo fe. Jesús es el Cristo, es mi Señor. Él está conmigo en responsable para cumplir su pacto, cumplir su misión en mi vida. No es a través de mi esfuerzo. En este tiempo, el versículo de Filipenses 4:13, yo puedo hacer todo, ¿qué? A través del Cristo que fortalézame, aplica en mi vida. Esta es la significación, recibiendo vida de fe, poder espiritual, que Cristo es dueño, gobierna mi vida. Llamamos esto reino de Dios. Primero experimentamos, Jesús es el Cristo. Después experimentamos, Cristo, Él está guiando, trabajando en mi vida, fortaleciéndome. Reino de Dios. Con este reino de Dios recibimos esta respuesta, que cumplimiento de palabra. Segundo, reino de Dios. Experimentamos que poder para mi comisión. Recuerda que Dios dejó-nos aquí, no para sufrir, para que Dios tenga un plan, comisión. Cumplimiento de esta comisión para Dios es toda la justicia que Dios quiere, propósito de nuestras vidas. Pero no es posible sin Cristo, no es posible sin experimentando esta respuesta de que Jesús es mi Señor. Cuando recibimos esto, tenemos el poder para recibir respuestas para cumplir mi comisión. Esta comisión hasta que Cristo mandó, id y haga discípulos de la fin de tierra, hasta el fin del mundo. Evangelismo mundial. Aparece muy lejos. No importa que es lejos, importa que Dios está trabajando, porque a través, solo es posible que necesito evangelizar una persona. Hay un caso en la Biblia, es un diácono que vivió en la ciudad de Jericó. Ese nombre de diácono es Ananías. Yo no sé, Ananías evangelizó mucho, porque solo la Biblia recuerda una persona que él evangelizó, compartió el evangelio. ¿Quién es esta persona? Pablo. Ananías no necesita evangelizar más. Yo pienso que él evangelizó otros más, pero necesito solo, a través de Pablo, hace evangelismo mundial. Ustedes también. Y no sabemos que quién Dios puede conectar en cumplir su palabra. Pero cuando estamos aquí adentro,
temor de Dios correcto con la palabra, experimentamos que, oh, Dios trabajando la palabra, cumplimiento de palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo que Dios está cumpliendo en mi vida. En este reino de Dios, que donde Cristo es Señor de mi vida, experimentamos este cumplimiento de su comisión. A través de nuestras vidas, nuestros pasos, Dios está cumpliendo este evangelismo mundial. Por esta razón, primero misión. Primero misión es mismo esto. Teme a Dios. Significando, enfocamos en la palabra de Cristo. Incluso aquí es muchas significaciones. Significa que estamos preparados, listos para recibir la palabra. Hay algunos que piensan de esta manera. Oh, es solo una humano hablando. Sí, ya, yo soy humano, pero ellos no tienen fe que Dios puede trabajar a través de este humano. Muy importante, cualquier pastor, ellos están hablando sobre la palabra, está hablando sobre Cristo, debemos recibir que Dios tiene un mensaje para yo. Dios tiene a razón para yo recibir la palabra hoy. Por esta razón, tememos a Dios a través escuchando la palabra. Tenemos nuestra actitud por el culto, todas cosas para recibir la palabra. Porque cuando la persona no recibe palabra, es lo mismo que leemos hoy. Las personas que, los necios hablan que no hay Dios, pero es necios, ellos también no quieren escuchar la palabra. Sabiduría de Dios comienza para que tenemos temor, es recibiendo la palabra de Dios. Segundo punto, yo hablo un poco antes, actitud de temor a Dios. ¿Cómo podemos mostrar que tenemos temor a Dios? Hay un versículo que ha ayudado mucho para entender cuál es la significación, cómo importante es este pacto para Dios. Es en la Biblia. En la Biblia está escrito una parte que desde el principio Dios, Dios aborreció a Saúl. Imaginen esto, que es injusto, ¿no? ¿Cómo que Dios puede, Dios ama a Jacob, pero Dios aborreció a Saúl? Ellos son hermanos, porque pueden ver en la vida de Saúl. Saúl menospreció su primogenitura. ¿Qué significa? Que yo no quiero ser primero hijo, no quiero responsabilidad. No. Esta primogenitura significa persona que debe recibir este pacto. Saúl no tiene interés en cosas espirituales, son las cosas físicas. Tiene interés recibir toda herencia, dinero de su padre, pues Isaac es muy rico, tiene interés para él ser una persona muy fuerte, físico, no interesa nada en cosas espirituales, a cosas de Dios. Menosprecio. Solo necesitamos hacer la contra. Consideramos qué es el precio, cómo precioso es. Que primero, que precio de, o valor de, necesitamos saber el valor de, primero es la palabra, segundo, culto, tercero, el púlpito. El púlpito es esto. Usualmente es un pastor predicando, pero púlpito significa el lugar donde la palabra de Dios es proclamado. Aquí, por nuestra iglesia, es yo o Maggie, estamos compartiendo.
somos humanos, tenemos muchos errores, faltas, no importa, porque enfrente aquí, estoy aquí en fe que Dios está usándome para proclamar la palabra. Ustedes también deben escuchar la palabra que Dios está usando esta persona. Cuando entendemos el valor de esto, nuestra actitud debe ser correcta para, para recibir estas respuestas. ¿Por qué tenemos culto? Antes que estamos aquí reunidos, reunimos en la región de Alemán. Alemán es donde Cynthia, Libby, ellos viven. Es más cerca que donde Maggie vive. ¿Por qué estamos aquí desde Alemán aquí? Necesitamos 30 minutos para venir aquí, más lejos. Una cosa que antes en Alemán no tenemos un lugar propio regularmente para adorar, hacer culto. Una semana reunimos en el centro comunitario. Otra semana no puede reunimos en el café. Otra semana reunimos en otro café. Cambia continuamente. Este ambiente no es bueno para recibir la palabra. Es difícil para hacer culto. Tiempo antes es más, esta es la sola situación que podemos hacer, pero ahora Dios guió-nos para hacer culto aquí. Pero antes, recuerdan, no tenemos este piso aquí. ¿Por qué tenemos piso aquí? Porque es más efectivo para tener este piso, para tener todo estos, para nosotros podemos enfocar en la palabra. El culto existe alabando, enfocando, orando, para nosotros podemos apropiar recibir la palabra. El temor de Dios es centrado que recibimos, no recibimos la palabra, entendemos la palabra correctamente, que no caemos adentro de la dirección equivocada, no pecamos porque tenemos la palabra. Adentro de estas respuestas, podemos entender, descubrir mi comisión. Tenemos la comisión de todos los creyentes evangelizar al mundo, pero cada diferente personas, Dios puede dar la comisión, la misión por soportar, ayudar en la iglesia. La iglesia en Los Ángeles, Dios le ha puesto mucho. Tenemos líderes de alabanza, de coro, tenemos personas que traducen, porque el pastor es coreano, solo habla coreano, no habla inglés, no habla español. Tenemos una persona que en el lado traduciendo en inglés. Tenemos un otro, porque tenemos miembros latinos que traducen en español, usando radio, en todo esto. Esta es la comisión. Dios para soportar la iglesia, propósito de la iglesia, Dios da las posiciones, comisiones por diferentes personas. Algunos son diáconos, algunos son ancianos, no importa, Dios levanta a ellos. Porque ellos saben el valor de estos, su comisión es importante también. Muchos obreros de la iglesia, casos que existe en la iglesia, otros, una persona una cantador profesional, porque cuando en la iglesia tenemos tiempo para alabar, queremos una persona que canta bueno. Esta persona solo canta bueno, no hace adoración, escucha la palabra. En Corea, iglesias coreanas, hay pianistas que ellos estudió piano, muchos, ellos solo vienen no para adorar a Dios, vienen para un trabajo en la iglesia. ¿Cómo sabemos? Porque después ellos tocan tu piano, ellos no escuchan la palabra, hacen otras cosas. Esa es una fracasa completa. La iglesia es que tiene personas de esta manera que en un lugar muy importante, líder de alabanza es muy importante, pianista muy importante, porque todo influencia el ambiente espiritual. Pero ellos menosprecian todas estas cosas. ¿Cómo Dios puede trabajar en este lugar? Es el mismo con un negocio. Por esta razón, muchas iglesias cambian. Es lugar que Dios no trabaja. Solo un negocio, solo un evento. Queremos experimentar el Espíritu de Dios
experimentar la presencia del Espíritu de Dios en nuestra adoración, primero consideramos el precio, el valor de estos. Entendiendo estos, recibimos la respuesta. Yo quiero que un tiempo más cerca del futuro tenemos grupo de alabanza aquí. Quiero que Bibi, que pueda tocar la keyboard, futuro, puede ser muy bueno, o algunos otros, para que la ambiente aquí para el culto ayúdanos más mejor para recibir la palabra, gracia, con este fe, con la palabra, experimentamos cumplimiento de palabra, experimentamos cumplimiento de nuestra comisión. Por esta razón, visión 2, que es similar. Temor por... temor aquí no significa miedo, temor significa reverencia, significa reverencia, respeto. Temor por culto, temor por el púlpito, temor por la comisión en la iglesia. Significa que todo esto es serio. No piensas que es muy libre o muy que no importa. Más y más consideramos que estos importantes, preciosos, nuestra actitud sigue. En debe seguir final. Tercero es esto. Cuando tenemos todo esto, tenemos la comisión. Esta es la comisión de la iglesia, comisión para evangelizar al mundo, comisión de Dios. Dios puede darnos esta comisión, no solo la posición en la iglesia. Cambiamos, esta comisión aquí es la posición, por posición correcta en la iglesia para líder de alabanza o posición, ¿no? Posición, posición de la iglesia, que líder, maestro, esto. Aquí es comisión. Comisión significa nuestra misión. Por la comisión que tenemos para evangelizar al mundo. Comisión tenemos algunos que puede ser, recibe la respuesta de una empresa para soportar misiones. Misionario importante Corea, que cambió Corea mucho. Salvó Corea, levantó hospitales, levantó seminarios, levantó la primera iglesia en Corea. Es un misionario Underwood. Su hermano es un empresario que él inventó un tipo de máquina para escribir muy famoso. Máquina de escribir Underwood. Dios bendigó a ellos para que sea un billonario en el tiempo antiguo. ¿Por qué? Él entendió, para soportar mi hermano para misiones. ¿Cómo es posible para edificar todos estos hospitales, todos estos lugares? Puede ser algunas personas, Dios preparó para recibir la respuesta de economía de la luz para soportar esta comisión de Dios. Algunos Dios envía a ellos para ser misionarios, algunos para maestros en todo esto. Misión 3 es simple. Mismo tema, temor por mi comisión. Significando que, porque Dios dame esta comisión, necesitamos considerar, es importante, es serio. Algunas personas reciben esta comisión. Este caso es un caso que es mala, pero un ejemplo. Muchas veces yo considero que, porque mi actitud muchas veces es similar con este profeta Jonás. ¿Sabe el profeta Jonás? El profeta Jonás recibió esta comisión de Dios. Él no quiere. Sufrió mucho. En fin, él cumplió esta comisión, pero la contra cosa, entendiendo, porque profeta Jonás mal entendió. Él entendió Dios quiere salvar al pueblo de Nínive, pero el pueblo de Nínive son enemigos de mi pueblo.
Él aborreció a ellos. No quiere que ellos reciban salvación, pero no entendió correctamente el corazón de Dios. En el fin, ya, este pueblo de Nínive, ellos son salvos, Dios salvó, pero que esta comisión, porque cuando tenemos temor sobre mi comisión, podemos preparar, podemos orar. Mi comisión que tengo es para misiones Latinoamérica. So, que no solo México, pero yo pienso que la parte más crucial es México, aquí Tijuana, porque Tijuana conecta con toda Latinoamérica. Pero yo no pienso que, oh, yo estoy un año aquí, próximo año yo voy a Paraguay, otros lugares. Yo no pienso de esa manera, porque necesita mucho tiempo. Pero en mi corazón es que, oh, necesito levantar evangelistas, discípulos, pastores, que primero ellos están comenzando aquí en Tijuana, Los Ángeles también, porque en Los Ángeles hay muchos latinos, que preparamos a ellos, entrenamos a ellos, ellos tienen esta visión, en ellos son preparados, preparados para evangelizar Latinoamérica. Y yo creo que con esta dirección, este paso, Dios debe abrir las puertas, Dios dame encuentros, Dios dame salud, economía para cumplir estos. Que antes yo pensó que, oh, fin de toda Latinoamérica, que ¿dónde está fin? Argentina. Yo pienso que, oh, desde México a Argentina, o necesito ir, ok, pero no pienso ahora en esta manera. Pienso que, ok, Dios puede, con este comienzo aquí, Dios puede conectar y guiarnos por esta respuesta. Una parte muy importante es jóvenes, es niños, adolescentes. La respuesta importante que recibimos, mes pasada, tenemos la escuela de verano en la iglesia de Pastora Julia. Muchos niños reunió. Yo escuché que ellos están viniendo a la iglesia, continuando. Que agradecido a Dios. Segunda parte importante que necesita con respuestas de niño continuar en conectar con los padres, conectar con niños recibiendo respuestas de oraciones, respuestas de confesión de fe sobre Cristo. Ellos experimentan esto, puede comenzar movimiento de evangelismo, movimiento de palabra en esta región. Pero Dios también conecta más a través de Pastora Julia, otras iglesias, otros pastores. Ayer Maggie y Libby, ellos visitó una otra iglesia. En esta iglesia yo veo foto, no es muy grande, aparece similar con este size. 90% niños en adolescentes. Mayoría de esta iglesia solo niños en adolescentes. Esta pastora que ella tiene un corazón grande para evangelizar a los niños. Él habla evangelio sobre Jesús, pero no habla completamente en esta manera. So Maggie y Libby, ellos ayudó con Pastora Julia y otros jóvenes de la iglesia ahí para ayudar. En esta manera que crecemos más y más otros discípulos, especialmente niños y adolescentes que entienden, saben más este evangelio. Y creo que desde ellos hay personas preparadas de Dios, similares con Pablo, Timoteo, otros que Dios puede usar para salvar México en Latinoamérica. ¿Sí? So, recordamos hoy título, Santo temor no significa miedo, significa que podemos tener reverencia porque Dios está con nosotros en escuchar la palabra de Dios, palabra sobre Cristo. ¿Sí? Oramos por 1 o 2 minutos, oramos que con la palabra, la parte de la palabra que yo puedo tocar mi corazón, oramos por Dios, cumple esta palabra en mi semana, oramos.